Si escuchaste la última entrega de esta serie, Salvación y Alegría, tú has podido ya tener una panorámica de lo que estamos tratando y lo que queremos tratar y seguir tratando, y es cómo luce la vida de una persona que acepta o rechaza el llamado del Señor a salvación. Y nos vamos adentrando ya un poquito más profundo en este texto del Evangelio según San Marcos, el capítulo 10 específicamente. Ya leímos en las entregas pasadas los versículos 17 y 18, y hoy estaremos hablando un poquito acerca de lo que sigue narrando esta porción de las Escrituras. Y no sé si tú te has fijado y has notado que hoy en día lo que se está vendiendo ante la problemática grave que tenemos de la depresión y la tristeza en tantos jóvenes, que la genera la incertidumbre del pecado, como veíamos anteriormente. Ante esa problemática, lo que se nos dice es que nos encontremos con nosotros mismos, que busquemos el campeón que hay en nosotros. En fin, que tengamos autoestima. Yo quiero decirte hoy que llega ese momento cuando la autoestima no es suficiente ante ese problema grave que tú tienes. Ese problema es el pecado. De modo que la autoestima lo que revela es precisamente tu problema. La autoestima revela tu pecado. Entonces, ese momento de tristeza, en esos momentos de incertidumbre que genera el pecado, la autoestima no es suficiente. Todo lo contrario. Nosotros nacemos con autoestima. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre del pecado lo que revela es una naturaleza pecaminosa que tenemos en Adán y Eva. Y como tenemos esa naturaleza pecaminosa también, nacemos con una autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que podemos subsistir sin Dios. Esa es la mejor descripción de la naturaleza pecaminosa. La Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto significa que nosotros estamos inhabilitados totalmente para acceder a Dios. Y esa realidad nos hace depender mucho de nosotros mismos, creernos que podemos por nosotros mismos resolver nuestros problemas, cuando nuestro principal problema es espiritual. Como nuestro principal problema es espiritual, entonces nos amamos demasiado desde que nacemos. Y tenemos ese mecanismo de autodefensa ante cualquier situación. Sin embargo, aún nosotros teniendo seguridad en nosotros mismos, aún nosotros pudiendo tener muchas esperanzas en nosotros mismos, aún nosotros encontrándonos con nosotros mismos, siempre vamos a estar en una insuficiencia total frente a la búsqueda de la felicidad fuera de Dios, que es lo que nosotros queremos transmitir en esta serie. Y lo vamos a seguir viendo en estos versículos. Nota cómo el Señor Jesús le dijo: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Recuerden que el joven rico estaba preguntando: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor como que lo lleva a aterrizar y le pone todas estas situaciones tocante a asuntos que se pueden hacer y que él mismo sabía que debía de hacer, para ponerlo a reflexionar luego en que aún haciendo todo esto no significa que es algo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Así que el joven rico de inmediato le contesta al Señor con una autoestima por lo alto. Él estaba muy seguro de sí mismo. Nótalo.
Dice el versículo 20, y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Probablemente el joven rico pensaba que diciéndole esto al maestro, estaba ya conquistando al maestro para heredar la vida eterna. Estaba, como decimos nosotros los jóvenes, ya lo tengo amarrado, lo tengo mareado. Ya el maestro va a ser mi pana full. Y no se trata de esto. Muchas veces los jóvenes nos sentimos tan seguros por el brillo de la juventud y también la fuerza, el vigor que tenemos. Y pensamos incluso que vamos a marear al Señor. Tenemos esa cultura del mareo. Mareamos a las jovencitas que nosotros quizás tengamos como opción para enamorar. Tú tendrás muchas opciones y yo sé que tú te desenvuelves muy bien y todo eso, pero ¿sabes qué? Al Señor no lo puedes marear. El Señor, por más que tú le digas, todo esto lo he guardado desde mi juventud, por más que tú te pintes como el santo, por más que tú te pintes como el que sí está haciendo lo correcto delante del Señor, sabes que el Señor conoce tu condición. El Señor nos conoce a todos. Y por eso, porque conocía al joven rico, es que le dice lo siguiente. Nota el versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. Es interesante esto, que el Señor le dijo esto con amor. No se lo dijo como un reproche simplista, sino amándolo, porque amar es precisamente decirle a las personas que están en el pecado lo que tienen que verdaderamente escuchar, lo que verdaderamente tienen que escuchar. El amor no se trata de tapar tu condición pecaminosa. El amor se trata de decirte la única solución a tu condición de pecado, a tu condición de incertidumbre, a las dudas que genera tu incredulidad ante el Señor. Y tú sabes cómo es que se manifiesta esto, diciendo lo mismo que le dijo el maestro a este joven rico. ¿Qué le dijo? Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Lo interesante de esta porción bíblica, y muy específicamente este versículo, no está necesariamente ligado al hecho de que el Señor Jesús le está diciendo: ve y vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Porque si ese fuese el corazón de este versículo y de lo que Dios le quería transmitir mediante el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo mismo que te quiere transmitir a ti en esta hora, en este mismo momento. ¿Y sabes qué? Es lo siguiente. No se trata de algo que hay que hacer. Se trata de que yo debo mirar al que lo hizo por mí. ¿Quién es ese? Bueno, Jesús, el mismo que le estaba hablando al joven rico. Por eso que le dice: sígueme. Por lo tanto, el corazón de este versículo es ese llamado: sígueme. Sígueme en las Escrituras. Por parte del Maestro siempre fue un llamado de salvación, y siempre será un llamado de salvación. Hoy, en esta hora, el Señor Jesús te dice: joven, sígueme. Deja atrás todo lo que tú tengas como tesoro, que en este caso eran riquezas materiales, pero no necesariamente en tu caso tienen que ser riquezas materiales. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es precisamente esa autoestima, esa estima propia a tus cosas, a tus pertenencias, a lo que tú entiendes que te hace feliz, que tú tienes que rechazar.
Y por eso el llamado de salvación es un llamado a negarte a ti mismo. No es un llamado a amarte a ti mismo, es un llamado a amar a Dios. Y por eso es que es un llamado a seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él tienes que aborrecerte a ti mismo. Y es ahí cuando la autoestima es insuficiente. No basta con creerte la última Coca-Cola del desierto. El Señor Jesús te dice, sígueme. Y para seguirlo, tienes que olvidarte de ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que rechazar tantas y tantas cosas que vienen desde el nacimiento, que tú heredas por tu naturaleza pecaminosa. Esas dudas, esa incertidumbre del pecador tiene una solución, y es siguiendo al Maestro. ¿Y cuáles consecuencias tendrás cuando no lo hagas? Nótalo en el versículo 22 junto conmigo. En esto quiero que reflexiones bastante. Dice el versículo 22, pero él, el joven rico, afligido por estas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Las palabras del Señor diciéndole que dejara todo atrás, que se olvidara de sus pertenencias, que se olvidara de su tesoro en la tierra y que hiciera tesoro en el cielo, siguiendo a Jesús. Lamentablemente, paradójicamente, estas palabras que fueron en ese momento mismo la solución a su incertidumbre, él rechazó estas palabras y se afligió, se puso triste. Eso es lo que dice el versículo 22, pero él, afligido por esas palabras, se fue triste. Y lo que sigue diciendo el versículo es demoledor para lo que estamos hablando. Oye la razón por la que él se puso triste. Dice la parte B de este versículo 22, porque era dueño de muchos bienes. ¡Wow! Tantos bienes y se fue triste. ¿Sabes por qué? Porque la seguridad, tu autoestima, el amor que tú te puedas tener, no es suficiente. Esa seguridad que depende de cosas, de lo que tú tienes aquí, de lo que tú has acumulado aquí, no necesariamente millones y millones de pesos, aunque sí pudiera ser también. Pero la idea aquí es que te despojes, el llamado de salvación, que te despojes de ti mismo, que te despojes de aferrarte a lo que este mundo ofrece, que te despojes de los tesoros en la tierra y hagas tesoro en el cielo, siguiendo a Jesús. Entonces hay consecuencias. Las consecuencias es una vida de tristeza, es una vida miserable, es una vida fuera del Dios que te puede sacar de la incertidumbre que genera el pecado. Entonces, ¿ves cómo es que luce la vida de los que rechazan el llamado de salvación? ¿Ves cómo es que luce la vida de aquellos que se aferran a las cosas, que se aferran a las pertenencias, que se aferran a títulos, que se aferran a carreras? No solamente el que la tiene, sino el que la quiere alcanzar. Hay muchos jóvenes hoy, incluso cristianos, que se preocupan más por pasar una materia en la universidad que por leer la Biblia, la cual le puede cambiar. Y esto es lamentable. El norte de el hombre y de la mujer, del joven, en sentido general, de las personas, las criaturas, debe ser recuperar esa vinculación a Dios. Y cuando Dios te hace un llamado de salvación, cuando Dios te dice sígueme, síguelo, porque si no estarás sumergido en tristeza. Estarás sumergido en tristeza. ¿Tú sabes por qué la gente se suicida? ¿Tú sabes por qué muchos jóvenes están al borde de la desesperación y toman también esta decisión? Porque se aman mucho, tienen mucha autoestima. Por eso la autoestima es insuficiente, muy insuficiente en este caso, para la satisfacción plena, para el gozo,
No es necesario que tú te ames a ti mismo, es necesario que tú sigas a Cristo Jesús, que tu seguridad, que tu dependencia esté en Él. Porque cada vez que lo rechace, estará sumergido en tristeza como este joven. La gente se suicida, la gente toma decisiones incorrectas tocante a problemas que tienen, porque dice, ¿por qué a mí? Esa es la pregunta más recurrente y que más uno escucha en consejería y cuando uno habla con jóvenes y cuando uno habla con la gente en sentido general. Hay ese común denominador, existe ese común denominador en las personas cuando uno los aborda con sus problemas. Te dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué cáncer a mí? ¿Por qué deudas tengo? ¿Por qué Dios permite que yo tenga deudas? ¿Por qué Dios permite que tenga problemas? Y la idea de todo esto es, yo soy un superhéroe, a mí no me tiene que pasar nada. Eso es demasiado amor por ti mismo. Eso es tener a Dios y a su Hijo Jesús por debajo de ti. Y por eso es que se trata de seguirlo, porque tú tienes que estar por detrás del Señor. Tú tienes que mirarlo a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que ir detrás de Él. No trates de ir delante de Cristo. Síguelo, porque Él representa tu seguridad. Él representa tu felicidad. Él representa un estado de ánimo en el cual, aunque tú estés sufriendo, tú digas, yo lo merezco porque Él sufrió por mí. Y de eso se trata, olvidarte de ti y aferrarte a la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ese es el llamado de salvación. Ese es el llamado que no entendió el joven rico y que probablemente no estás entendiendo tú. La felicidad, la alegría está en sufrir por Cristo. Y mientras estemos en esta vida, tendremos una vida de sufrimiento, puesto que esta situación terrenal, todo lo que sucede en esta vida terrena, no se compara con el gozo que vamos a experimentar por toda una eternidad, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento ya, y donde sí estaremos en cuerpos glorificados. ¿Y sabes por qué es que el cristiano, el que acepta el llamado de salvación, tiene felicidad? No necesariamente porque esta vida sea cómoda, sino porque en esta vida incómoda tenemos la esperanza de vivir cómodos por toda una eternidad con aquel que nos sacó del pecado, de la incertidumbre del pecado, a una vida de felicidad en Cristo Jesús, porque lo seguimos a Él, lo cual puedes hacer tú también, seguir al Maestro, aceptar su llamado de salvación. De la única manera que podrás ser feliz, que podrás experimentar alegría aún en momentos de dificultad, es teniendo a Cristo en el centro de tus decisiones, en el centro de tu vida. Y eso solamente sucede cuando te olvidas de ti y te aferras a Él y sigues el camino que Él te ha trazado, tomando su cruz.